La Oregua fue una universidad para algunos compañeros, para que aprendieran de ahí, para que lucharan conjuntamente. Para que el indígena se pensara en su bienestar de los pueblos. Nos tuvimos que tomar con 7.000 de indígenas del Chocó, Alincora Chocó y Alincora Nacional. A partir de allí empezamos a ganar la constitución de los resguardos indígenas, la ampliación, saneamiento. Poder visibilizar la problemática del Chocó como movimiento indígena del Chocó. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! Siempre miramos hacia nuestros territorios. Hablamos siempre, es la cultura, la identidad, la lengua materna. 40 años cumplía, pues no cumplí. Movimiento Indígena del Chocó, 40 años. ¿Cómo surge la historia de la Oregua como tal? Nosotros como estudiantes pasábamos difíciles situaciones en la ciudad de Quibdó. ¿Sí? Ese en el año fue 1979. Los salvajes. En los años 70 del siglo XX, renacen las luchas de los pueblos indígenas en nuestra América. En Colombia, se continuó con el legado del mayor Manuel Quintín Lame, un hombre épico que dio batallas jurídicas a partir de la Ley 89 de 1890. Que estuvo más de 150 veces en la cárcel por andar defendiendo a los pueblos indígenas con esta ley. El objeto de la ley es determinar cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada. La jurisprudencia colombiana clasificó a los indígenas en 3 categorías: los salvajes, los semisalvajes y los civilizados. Con esta jurisprudencia y con esta ley, muchos indígenas salieron de las cárceles y entonces se volvió muy famosa esta ley. La Ley 89 de 1890 le concede a la Iglesia Católica la educación indígena con la potestad de cristianizarlos, civilizarlos e imponerles el idioma castellano. El gobierno colombiano entregó la educación contratada a manos de la Iglesia Católica. En 1908, la Santa Sede delega a la Orden Claretiana la misión del Chocó, previo convenio con el gobierno colombiano en el marco del Concordato. Para conseguir la transformación de aquellos hermanos nuestros en verdaderos hijos de Dios por la práctica del Evangelio y en verdaderos hijos de Colombia por el amor a sus tradiciones y sus símbolos. Las personas que lean y que analicen el convenio que hizo la Santa Sede con el gobierno de Colombia se sorprenderán. En un sector occidental de la selva colombiana existen unos grupos que van camino de la perdición en lo inmoral y supersticiosos, y en ese sentido entonces la tarea de los misioneros era llevarlos al buen camino. ¿Cómo? Con el catecismo del Padre Astete. Empiezan a crear los internados para adoctrinar a los indígenas y evangelizarlos. Todos los internados fueron santas. Santa Catalina de Catruz, Santa Teresita, Santa otra cosa. Santa María de Camaronera en Nuquí, Santa María de Panguí. Los maestros eran acompañados y vigilados por las hermanas Laura. La lengua materna estaba prohibido. Yo fui educado la primaria con las hermanitas Madre Laura en Medellín, y me prohibían a mí hablar en vera. Nos decían cochino. En la época de las misiones, llegaron las Lauritas al resguardo de Catrú. Se llevaron a mi papá desde muy pequeño, a la edad de 7 años, para el internado de Santa Rosa.
Yo me crié entre medio de las hermanas del padre y me vine a huir de allá. ¿Por qué? Porque me trataban mal, pues. Me vine a huir con mi mamá. En Catrú, estuve en Taró, nos internados. El obispo me iba a mandar para Medellín y el obispo Posada. Lo iba a mandar para Medellín, que para Guasal, porque éramos guauchas, lo iba a mandar. Y pasó una profesora que venía para Catrú y con esa profesora me huí. Me embarqué en el carro y me vine, lo vinimos a huir. Después vino el padre, cuando ya era una señorita, regresó el padre y yo otra vez me encontré por Terrón. Ahí me fui con el padre de nuevo y pues allá conseguí mi marido y lo cogí, mi macho. Y otra vez me vine acá, llegué acá a mi punto otra vez. Acá tuve mis hijos de nuevo. La Ley 89 de 1890 también establece la creación de cabildos conforme a las costumbres de los indígenas y protege los títulos de los resguardos constituidos hasta entonces. Tal es el caso de los Embera de Jurado, quienes reaccionan a la invasión de los madereros de 1968 mediante la creación del cabildo. Y en eso pues se consigue una cartillita que se llamaba Legislación Indígena. Como 1972 pues se constituyó el Cabildo de Indígenas aplicando la Ley 89. Los misioneros claretianos del Chocó, inspirados en el Concilio Vaticano II, comienzan a hacer cambios en el modelo de pastoral. El Concilio Vaticano II había terminado en el año 65 y entonces es cuando viene el desafío también a los claretianos de que cambiáramos nuestro modelo de pastoral. Nace en Quibdó el Centro de Pastoral Indigenista. 73. 12 de octubre, sí, muy bien. El obispo de la diócesis de Ismina-Tadó, Gustavo Posada Peláez, convoca a los indígenas del Chocó a un encuentro en Medellín, con presencia de agencias de cooperación. La UNDI se fundó, fue de allá, Unión Indígena del Chocó. Y el obispo mandó a recorrer las comunidades, a llevar el mensaje de que se había creado una organización bajo el eslogan Unido por el Progreso Indígena. En 1978, en la ciudad de Ismina, se realiza un nuevo encuentro indígena presidido por Monseñor Posada Peláez. Y participaron en esa reunión la gente, instituciones y un representante de otros países, ¿no? Y ahí llevó al obispo de la misión como de miserio para mostrarle que todavía seguían y que los indígenas ya estaban avanzados, que estaban estudiando. Y por eso todas las ayudas de miserio llegaba a los indígenas era a través de las diócesis. En el encuentro, se invita a los indígenas a que expongan sus problemáticas de manera abierta. Entonces, como él dijo que propongan sus necesidades para ver cómo podemos nosotros ayudar, entonces el primastro cogió la palabra ante el público y empezó a decir sus necesidades, las problemáticas que se vive los pueblos indígenas en el Chocó. Ahí como que para el señor obispo no le pareció, ¿sí? No le gustó. Entonces dice, hombre, mire, yo tanto que yo estoy ayudando a ustedes, ¿cómo ustedes me están diciendo eso? Las puertas están abiertas, si quieren salir. Yo no tengo amarrado a ustedes. Fueron expulsados del internado. Yo no quiero vivir así, no quiero estar cohibido, encerrado como sardina en lata. Yo diría no. Francisco Rojas Birri, con discípulos de estudio, decía Eusebio, yo estoy en Quibdó ahora. Yo le ayudo de qué manera podemos estudiar juntos. Y detrás del indígena Rojas Birri aparecen más indígenas provenientes, repito, de Ismina, otros de otras regiones del país. Estudiantes soñadores. María, vení.
Quibdó se convierte en uno de los centros de estudio de los jóvenes indígenas. La meta es prepararse para ayudar a sus comunidades y familiares en las selvas y ríos a superar sus difíciles condiciones de vida. Nosotros nos reuníamos en el Parque Centenario en mala situación para hospedar, y de buena por ahí encontramos el padre Estro Castrillón, que todavía tengo aquí grabado en la mente, el padre Gonzalo de la Torre. Empezamos a mirar la fundación de la colonia estudiantil en Vera Baunán del Chocó. Como primer presidente me eligen para que yo pudiera lograr lo que se llama la personalidad jurídica para su funcionamiento. Tuve que viajar 35 veces a la gobernación, porque allá funcionaba la oficina de jurídicas. En última, ¿qué tuve que hacer? Me tuve que imputar. Tuve que restearse de una manera muy brutalmente, verdaderamente, porque ya no aguantaba. Hombre, doctor, con mucha pena quiero decir, aprendamos a respetar. Si usted no me va a dar el visto bueno, dígame, porque esa forma como usted me está manejando, que yo no soy un niño, yo soy ciudadano. Fiesta del Indio. Los gobernantes negros celebraban cada año aquí en Quibdó la fiesta del indio. Les ponían una cantidad de aguardiente aquí en el Parque Centenario y les ponían una vara de premio. Y la gente era feliz viendo que un negro le pegara a los indígenas, etcétera, etcétera. La licorera, con recursos del departamento, tomaban a muchas familias indígenas y los emborrachaban. Era festejado por la institucionalidad. Triste, vergonzosa. No nos mataban mucho, por decirlo así, pero culturalmente éramos atropellados. Y se fue hablando también en las oficinas que financiaban el aguardiente. Las fiestas del indio o las fiestas del judío fueron suspendidas a comienzo de los años 80 por presión de la propia iglesia y de sectores de las organizaciones indígenas que consideraban que ellos venían siendo utilizados como objetos de mofa y burla por todo el resto de la sociedad chocuana. Territorio chocuano. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Por eso la manejamos, por eso siempre peleamos por nuestros resguardos. El Chocó es un departamento colombiano fronterizo con Panamá, bañado por los mares Pacífico y Caribe. Es rico en biodiversidad, por sus extensos bosques e innumerables ríos que recorren su húmeda geografía. Hay una conexión fundamental entre los pueblos indígenas y la tierra. Hay unas energías cósmicas que unen al hombre que camina y a la tierra, que es la que brinda el sustento. Los yacimientos de oro y platino, descubiertos desde la conquista, trajo mano de obra esclavizada desde la lejana África. Los negros y los indígenas en este país hemos compartido un pasado de esclavización y de colonización. Una vez proclamada la abolición de la esclavitud en 1851, los negros se adentran a la selva, siendo hoy la mayor población del Chocó biogeográfico. Las prácticas de economía extractivista de los recursos naturales implementadas por el Estado y la empresa privada unen las causas indígenas y negras en la defensa de su territorio ancestral y de sus culturas. El gobierno ha querido como que entre los indígenas y entre los negros estuviéramos como choque para ellos tener ganancias. Pero nosotros, tanto los indígenas como nosotros los negros, fuimos más sabios. Oregua, de organización estudiantil a organización regional y nacional. Yo creo que la política del movimiento indígena surge desde el 79. Existiendo la organización estudiantil,
hubo una masacre en el Alto Andágueda cuando el juez de instrucción criminal, Proscopio Ríos, da la orden a la policía a hacer el operativo y efectivamente matan unos indígenas, y ahí los pueblos indígenas nos unimos más por la defensa de la vida. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! La Guardia Indígena Enrique Arce es nuestra defensa ¿de qué? ¡Territorio! Desde ahí viene, con esas fuerzas arduas, por el territorio, la cultura y la autonomía. De las reivindicaciones estudiantiles se pasa a las territoriales y culturales. En ellas convergen otros procesos indígenas, pastorales y sociales. Surgen voces que de tanto sumarse leen la posibilidad de que los indígenas puedan ser reconocidos como sujetos históricos, con territorio y gobierno propio. 82, pues se hace un congreso liderado por la comunidad claretiana y se constituye la Oregua. Oregua nace en la región del departamento del Chocó y es organización de nosotros como pueblo. Nosotros hicimos nacer esa organización para el bien del pueblo, que maneje la cultura, la unidad, y esa es nuestra visión que nosotros tenemos. La ola de la organización va creciendo. Resuena el CRIT del Cauca, el CRIT del Tolima, los indígenas de Córdoba, la Oregua del Chocó, entre otros, acompañados de la Fundación Comunidades de Colombia, FUNCOL. En Lomas de Hilarco también creamos la Coordinadora Indígena Nacional. Entonces empezamos a escuchar Unidad Tierra Cultura. En el año de 1982 se da el paso definitivo para la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. La Oregua es una de las fundadoras. Compartían los indígenas de varias regiones del país la problemática de falta de tierras, y en donde tenían territorios compartían la falta de titularidad. Una de las plataformas de lucha de la ONIC y de las organizaciones regionales era la solidaridad. Solidaridad por la lucha de los sectores populares, campesinos y trabajadores, y la solidaridad entre los indígenas. Se despliega por el país la recuperación de tierras, de los idiomas ancestrales, de exigencias de educación, salud y justicia propias. Sabemos guaná, tule, embera, español. Nosotros ya tenemos bilingüismo. En el Chocó, la prioridad es la constitución de resguardos y de cabildos. Nosotros estamos ubicados en el departamento del Chocó, en la costa norte del Pacífico, en el resguardo Alto Río Valle, Boroboro. La resolución de resguardo es 030, creado el 8 de mayo de 1984. Que en ese tiempo el resguardo era como ver Cristo en la tierra. Y los negros nos tenían amenazados. Los negros subían a donde estábamos nosotros, multando. ¿La multa qué era? Se nos llevaban los marranos, se llevaban las gallinas, se llevaban las champas y así sucesivamente. Porque ellos tenían mandato y en cambio nosotros no teníamos mandato. Entonces un viejo ahí, de nombre de Floremiro Armando Dojiramá, se fue a Bogotá y consiguió el título. Cogimos fuerza. Y ahí yo entré a la organización. Yo soy el fundador de Chanoa, Alto Río Gallá. Oregua apenas iniciando esa época. Agosto 12 iniciamos el Congreso Zonal, 82. Conclusiones de diferentes territorios y
de educación, de salud, capacitaciones de ley. La comunidad de Santa María de Pangalá fue fundada en el año de 1965, ¿sí? Desde 1892 se hablaba el título de reserva indígena, y cuando llegó la época de resguardo nos llega en el año de 1987, febrero 2. Nosotros pertenecemos a los indígenas Huaunan do Charpien, origen de los Nuanamaes. La Oregua se está fortaleciendo. Se convoca a dirigentes que trabajan por el territorio y la cultura en otras subregiones chocuanas. Cuando la Oregua se crea, ya en las comunidades hay dirigentes. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar desde Acandí hasta Bojayá. Eso lo llamé yo bajo atrato. Conocí en Bojayá a Mayulo. Mayulo me colaboró mucho, trabajó conmigo bastante. ¿Qué animales todos anteriormente vivía? Gente como uno. ¡Que viva nuestra cultura indígena! Que vengo de la carretera. Esta carretera no era carretera, desde el Carmen de Atrato para abajo era trocha. Cuando en ese tiempo, cuando llegaron nuestros ancestros, por acá todo era selva. Fuimos organizando nuestras comunidades de la zona carretera. Porque nosotros en la carretera, cuando inició la organización, éramos uno solo cabildo mayor que se llamaba Camiscaquica. Y nosotros éramos unidos con los compañeros Dovi de la carretera, con los compañeros Chamí de la carretera. Hubo un acercamiento de hermandad, y donde para nosotros era una alegría. Desde 1987, la Oregua, en su mandato de autonomía, constituye su equipo propio de colaboradores. El propósito es reforzar el área territorial y buscar recursos de financiación. Yo llegué en el 87 y era presidente Alberto Ochito. Ellos me explicaron que era el primer periodo en que ellos iban a formar su equipo propio, porque siempre habían recibido el apoyo de la iglesia, del Centro de Pastoral Indígena. Etapa preconstituyente. En el Chocó se vive el entusiasmo de una sola organización autónoma, cultural y territorial. En Quibdó, en 1987, su pueblo realiza el mayor paro cívico de la historia chocuana. Surgen organizaciones de campesinos negros en las cuencas del Atrato y San Juan, apoyadas por los misioneros claretianos, la diócesis de Quibdó y la Oregua. El pueblo catío del Alto Andágueda padece una violencia interna de casi 10 años. Hay que decir que ha habido intereses externos que conllevó a una guerra interna con más de 200 muertos asociados a la extracción de recursos naturales, en especial sobre el recurso minero. La Oregua, la diócesis de Quibdó y el Centro de Pastoral Indígena logran mediar para detener la masacre de los catío, mediante un acuerdo de sus líderes que hasta hoy persiste. Entonces hacíamos reuniones permanentes con el gobierno, con el Plan Nacional de Rehabilitación, con asuntos indígenas, con la organización indígena, y realmente se comenzaron a concertar, y en poco tiempo ya pudimos hacer reuniones adentro en la zona con la presencia de la iglesia, del gobierno, de la organización indígena. Finalizando el año 89 se llegó al acuerdo de no agresión y se ratificaron los compromisos que las instituciones tenían. Nueva Constitución Política. El 24 de mayo de 1990, la Corte Suprema de Justicia avala la Constituyente y exhorta al gobierno a poner fin al estado de sitio y convocar a elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Participamos o no participamos? Lorenzo Muela, sin alegar, sin discutir nada, apareció en la UNIT diciendo: apóyeme
voy a lanzarme de candidato a la constituyente, como retando al país, retando a la misma UNI. Mientras nosotros estábamos con miedo, ya él había tomado su decisión que iba a participar. Cuando tomamos la determinación de participar en la Asamblea Nacional Constituyente, pues hay un problema. La mayoría de la gente sin cédula, y si tenían cédula no estaban inscritas. Y la mayoría de la gente pues vive en los resguardos indígenas donde no hay mesas de votación. Entonces ahora nos tocaba buscar quién era ese candidato. La UNIC toma la determinación de hacer una lista nacional. Éramos como 6 en la lista. Yo tenía respaldo del Chocó, respaldo de Antioquia. Él estaba dando la pelea duro allá en el Urabá con todo ese problema que había de las bananeras y de la guerrilla y de los paracos. Fue así como recayó en él que encabezara la lista. Los compañeros dijeron, bueno, llena los requisitos, pues es un indígena, es una embera de selva, está vinculado a las organizaciones, bueno, además es abogado, entonces si lo rodeamos bien, nos va bien. El 9 de diciembre de 1990, 70 colombianos, entre ellos 2 indígenas, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Virrí, son proclamados constituyentes. Alfonso Chepe, demovilizado del Quintín Lame, queda como un constituyente, entonces ya son 3 indígenas. En 6 meses deberán escribir la nueva Constitución de Colombia. Las comunidades negras no logran ninguna representación directa. Y fue así que tuvimos también que buscar Rojas Virrí, que es indio, y se puso al tanto de defender lo de las comunidades negras. ¿Por qué los negros que se quieran organizarse a partir de su realidad, a partir de sus necesidades, a partir de su cultura, de su forma de ver la sociedad occidental, por qué no se les puede permitir eso? Nosotros hicimos alianza con los indígenas porque no llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente y los indígenas lucharon por nosotros. Por eso me siento amigo de los indígenas. Cuando se nos aproximó la constituyente y llegó ese momento, era como la gran revolución del movimiento indígena, porque nos dimos cuenta que allí estaba la posibilidad de que todo eso que estábamos bregando y junto con los negros también, ahí se iba a poder realizar. Poder que sus derechos, que era una resolución, que era un decreto, que era una ley, ahora quedaran en la Constitución. La defensa del territorio es la razón fundamental para que en la constituyente trabajaran 2 agendas, la histórica indígena y una nueva, correspondiente al reconocimiento de los negros como pueblo con territorio. ¿Con qué pensado fue eso? Fue porque nuestro territorio chocuano está amenazada con megaproyectos internacionales. Pensando en esto, es que buscamos que el negro fuera reconocida como una etnia más en Colombia. Y nosotros cuando entramos a pelear, lo primero es el territorio. Una cultura en el aire desaparece si no tiene territorio. No fue tarea fácil consignar las reivindicaciones históricas indígenas en la nueva Constitución. ¿Qué se hizo? Pues los constituyentes y las organizaciones dijimos, bueno, listo, no firmamos nada y hacemos una huelga nacional. ¿Por qué? Porque no querían reconocer las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque no querían reconocer el derecho de las comunidades negras. La comunidad internacional tenía presión sobre el gobierno. Por la celebración de los 500 años, Colombia entera decía, ¿cómo así que a los indígenas no le van a reconocer sus derechos a las tierras? Respecto a los derechos de las comunidades negras, ante la indiferencia de los constituyentes, desde el Chocó se impulsan movilizaciones. Tomás. Nosotros las conclusiones que hacíamos en Quibdó, comunitarias entre afros y indígenas, las mandábamos como propuesta a la constituyente. Hacíamos, formulábamos y allá lo que se hacía era realmente lo que las comunidades acá trabajábamos.
Uno de los puntos que tenía mucha resistencia era el punto del derecho de las comunidades negras. Eso no lo aceptaban nadie. Nosotros los de la UNI fuimos los locos en llevar esas cosas, y sobre todo la Oregua, que fue el que llevó ese punto para consensuarlo en la UNI. Si no fuera por ese impulso de la comunidad indígena, ese decreto, ese artículo 55 transitorio, realmente no se hubiera podido realizar. Así hoy otra gente lo lea de otras maneras. La toma que se hizo en la alcaldía Lincora, la catedral de Quibdó, ahí estuvieron las comunidades indígenas. Igual la embajada de Haití. Y el famoso telegrama negro, porque no había internet, era el telegrama, 10.000 telegramas. Un trabajo de eso fue que influyó también para que el gobierno y los políticos bajaran su resistencia frente a la reivindicación de los indígenas y que se consagrara. Logramos dejar una puerta, y esa puerta es el artículo 55 transitorio de la Constitución del 91. De ahí surge la Ley 70 del 93. Luego, esos mismos indígenas con nosotros protestaron para que el título colectivo que hoy en día tenemos, de esas 683.591 hectáreas, fue una realidad, y es una realidad. La nueva Constitución de 1991 reconoce a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural. Las etnias pueden acceder a la propiedad territorial con títulos colectivos. Ya tenemos territorios colectivos titulados. ¿Quiénes son los propietarios de esos títulos colectivos? Los negros. ¿Quiénes son los dueños de los resguardos? Nosotros, las comunidades indígenas, somos. Otra historia se comienza a escribir y la certeza jurídica se refleja en los nuevos retos de los pueblos y sus organizaciones. Logramos que se encajaran allá esos derechos. Varios de ellos en deuda por cumplirse. El principal es el ordenamiento territorial indígena. Eso está en cero. A nosotros nos tocó hacer la toma pacífica a la construcción de la carretera panamericana para que el territorio de Gengadó no se afectara, ¿sí? Nos metimos casi un mes en esa selva del Baudó a defender el derecho del territorio de este resguardo en Vera. Lo único que se salva de eso es lo que se volvió luego un problema para los indígenas, las famosas transferencias. Agudización del conflicto armado. Año de 1996. Con 5 años de implementada la nueva Constitución, se generaliza el conflicto armado en el Chocó. Todos los actores armados intensifican su recorrido de muerte, obligando a indígenas y negros a desalojar sus territorios ancestrales. No han asesinado indígenas. Presentamos a nuestro compañero caído en la lucha, Federico Arce. Presente, presente, presente. Compañero caído en la lucha, Constantino Tequia. Presente, presente, presente. Esa violencia todavía aún sigue. La respuesta de las organizaciones es presionar la titulación colectiva y de resguardos. Y es ahí donde nosotros creamos nuestra estrategia de control territorial, control social. ¡Guardia, guardias! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? ¡Siempre! Que nuestro silencio se convierta en un solo grito. Unidad, tierra, cultura y autonomía. Exigimos al gobierno que no más conflictos, no más guerras. El pueblo indígena no está para la guerra. ¡Guardia, guardias! ¡Fuerza, fuerza! En este momento estamos en una crisis, en un desplazamientos,
y que hoy lo conoce en el país, y hemos estado aquí permanentemente en unas resistencias. Entonces, si no tenemos la guardia, un gobernador no es nada. Si no hay guardias, un cabildo mayor no es nada. Por lo cual, siempre está acompañado la guardia y es el fortalecimiento de cada grupo étnico en Colombia. Se hace acompañamiento a las comunidades frente a constantes crisis humanitarias generalizadas. Facilitar a los diálogos pastorales, a salvar indígenas, a traer para un lado, a llevar para otro, la ayuda humanitaria, a gestionar proyectos, porque era lo que veía que necesitábamos para poder sostener, ayudar a que las comunidades no se desplazaran. Los suicidios de más de 250 jóvenes indígenas en el siglo XXI, al parecer afectados por el horror de las matanzas y la invasión de espíritus malignos, no han conseguido la atención de las instituciones gubernamentales. Y ese es el problema que tenemos en este momento, ¿sí? No sé por qué se presenta ese suicidio, pero hasta el presente nosotros no tenemos bien claro ese suicidio, ahorcamiento, ¿no? A pesar del panorama sombrío, son varias décadas de resistencia pacífica en defensa del territorio, de la reglamentación de la justicia especial indígena y la autonomía en el manejo de la educación propia. Como estamos hablando de territorio, nosotros sabemos que los resguardos son pues sagrados para nosotros. De la división de la Oregua a la mesa indígena del Chocó. Nos encontramos en este espacio para que podamos analizar y debatir por qué se da esta división, qué es lo que ha ocurrido. La división empieza en Bojayá, en el Bajo San Juan, cuando se retiran en un congreso, porque no aceptaron nombramientos de un presidente o UNAN en esa época. Y posteriormente en Bojayá se hace la división precisamente por malos manejos de unos recursos de transferencias. Yo me entero de eso. ¿Cuándo se hace la división? Cuando son incapaces de dirimir los conflictos internos. Entonces cogen la vía más fácil, voy a crear otro cabildo mayor. Se veía más que todo como unos intereses ya de tipo personales. Eso no es que surgió de la noche a la mañana en el 2005, ya venía desde hace rato, venía en cabeza de la misma dirigencia, que no tuvieron esa valentía de enfrentar la situación de lo que hoy se está dando. En el año 2004 también hubo fraccionamiento exagerado en las bases, porque ya del central hacían campaña, compañero. En la carretera volvió mierdero de la división, eso que hasta hoy sufrimos. Al interior de esa división, los grupos armados han venido aprovechando ya el gobierno. Y ahora nosotros en Castro somos 3 autoridades y hay 6 asociaciones. Y los dirigentes que hicieron esto viven aquí en Quibdó. Desde acá están dirigiendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué surgen esas divisiones? Por el maldito transferencia. En el año 1991 al 93 fui presidente de la Oregua. Yo como presidente ganaba 30,000 pesos mensual. ¿Qué manejábamos nosotros? Una caja menor. No llegaba a mi bolsillo, sino que llegaba directamente al banco. Porque con eso teníamos que sostener la organización. Lo que más perjudicó realmente al movimiento indígena fue aquello que logramos en la constituyente, que fue que se igualaran los resguardos a entidades territoriales indígenas, o sea, a municipios, mientras se creaban las ETIs, ¿sí? Y como se igualó a municipios, entonces adquieren transferencias. Ese es el origen de todas las divisiones. ¿Cuál fue el enfoque nuestro? Ayudar a que las transferencias fueran manejadas de manera centralizada por la Oregua. Ese fue el gran pecado para algunos. Pero, como todo esto era a través de municipios, entonces los alcaldes empezaron a dañarle el corazón a muchos de estos hermanos. ¿Para qué? Para que se administrara todo localmente y no centralizado. Después de esos,
del año 1991 para acá, las políticas tradicionales tuvieron miedo a nosotros como pueblos indígenas porque decíamos, vamos a votar por tales personas, íbamos y votábamos a todas esas personas y esas personas no perdían. ¿Qué pasó? Los compañeros dirigentes que tuvieron en sus momentos dejaron comprar la conciencia. Cada uno de ellos tenía sus candidatos. La política tradicional nos corrompe a nosotros, a los pueblos indígenas. Alguna persona o algunos jóvenes no tienen claro qué es proceso organizativo. La verdad que esos temas de contexto político, electoral, es el más peor para mí. Campunia piensa es sobre yo, cómo voy a vivir, cómo voy a estar y tener mi plata y andar en carro y andar en una cosa maravilla de la ciudad. Algunos jóvenes están orientados hacia allá, o sea, cómo vivir, cómo voy a engañar, cómo voy a echar mentira, cómo voy a decir, no, usted no puede aprender de lo que yo sé. Mire, lo que está pasando en los gobernadores, yo digo de mi zona, todos son muchachos juventud. Ni siquiera tienen el proceso de conocimiento organizativo y son que son gobernadores. ¿Cómo entonces se va a fortalecer las comunidades? Ya porque somos bachilleres, porque algunos también somos profesionales, ya bueno, nosotros somos los que vamos a dirigir. Ya ustedes los mayores descansen, queden allá arrinconados. Es uno de los problemas graves que está pasando en la misma comunidad. Como acá hubo división, allá también está. Esas organizaciones que están formando aquí no han ido al campo a visitarnos. Hombre, compañero, ¿a ustedes qué le hace falta? Por ejemplo, hablaban que la educación nuestra iba a ser propia de indígenas. Y vamos viendo que en los colegios están hablando de churujá, el español. Y eso no era. Ustedes deben de saber que la cultura de nosotros indios ha sido la lengua de vivir vestido. Interiormente vivía unos vestidos con chaquira, manilla, sortija, orejera, amburá. Amburá, una cosa que se ponían aquí como una pantaloneta. Molíamos caña, hacíamos miel, guarapo, minga para hacer los trabajos. Todo eso era cultura de los indios anteriormente. Entonces ahora estamos olvidando las culturas de nosotros. Pero poniéndolos de acuerdo, volvemos a su cultura de uno. Estamos aprendiendo otra cultura que no es el de nosotros. Los indígenas en muchas partes están recibiendo su grado, pero con un uniforme de campunía. Ahora a la fuerza se quiere vivir campunía, se quiere hacer como campunía con corbata y todo. Yo le he visto ahí a mucha gente, ¿sí? Yo pongo como ideas que se crearían aquí en el Chocó 2 organizaciones apenas. El Gomnán y el Embera. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos decir a carta abierta y estamos en la casa de los curas, pero ellos también tuvieron mucho que ver ahí. Y tuvieron mucho que ver porque ellos se sesgaron en su momento, se sesgaron con uno. Y no tuvieron esa visión amplia de recoger y llamar a la unidad. Si tenemos responsabilidades en esa división, pues en algún momento las tendríamos que asumir, porque según para muchos compañeros, como el compañero Euclides Peña, que en paz descanse, pues somos la iglesia, sobre todo en cabeza de los que estamos aquí, de algunos de Esperanza, en fin, somos causantes de esa división. Pues entonces la pregunta de nosotros es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta para de nuevamente restablecer esa dinámica de política social que nosotros nos traíamos? En el año 2011, la situación de crisis de salud y educación llevó a las distintas organizaciones indígenas a acordar líneas de acción comunes. Es así como nace la Mesa Indígena del Chocó.
Entonces, en medio de toda esa división, ahí logramos sostenernos, acompañar, seguir apoyando a través del conflicto armado, acompañando ese proceso del movimiento indígena. Para mí fue muy importante eso cuando ya se sentaron ellos, declararon la mesa indígena y arrancaron a trabajar. Este proceso debe continuar, exigir siempre al gobierno la mesura. Acá hay una población que requiere vivir en paz, hay una población que requiere también igualdad en condiciones, que requiere también la implementación de los acuerdos del capítulo étnico. Estamos acá en su rancho, pero la unidad de trabajo, organizativamente, territorialmente, en la educación y salud, eso sí hay que trabajar conjuntamente. Hemos hecho mingas, y cuando se hace una minga, se hace para exigir los derechos de todos los indígenas del Chocó y de Colombia, y así hemos venido trabajando. Esa lucha que ustedes dieron hace más de 30 años, hoy se está viendo el resultado. ¿Que ha habido dificultades? Sí, pero esas dificultades desafortunadamente son propias del territorio. Lo que se trata es cómo estamos en este momento, el movimiento indígena del Chocó, de todas las organizaciones que hacemos parte de la mesa y vamos a seguir avanzando, pues. Mesa de Mujeres Indígenas del Chocó. Como hablamos los 4 elementos de la unidad, territorio, cultura y autonomía, como es la solidaridad, como ser en vena, cuál es el mundo en vena. Mira, ¿no? En estos momentos la mujer indígena ha sido muchísimo más discriminada. No tenemos el apoyo de las instituciones, no les interesa, creen que esto no es tan relevante para ellos. Las mujeres hablan desde el ser mujer indígena. La propuesta de nuestra política pública de equidad de género para las mujeres indígenas en el departamento del Chocó, en donde también para poder construir esa política pública traímos a todas aquellas mujeres que pertenecen a las 5 organizaciones. Desde el año 2013, crean la Mesa de Mujeres Indígenas del Chocó, con el acompañamiento del Centro de Pastoral Indígena. Donde pisa una mujer, pisa un hombre. Aquí no son liderazgos por querer opacar a un hombre o a un proceso, porque no se trata de hombres. Las mujeres siguen trabajando bajo la bandera de que el pueblo indígena es uno y que ellas son el tejido y el vehículo articulador de sus pueblos. Conjuntamente desarrollan una agenda propia. Yamanta, Minajau quiere seguir adelante como más preparada porque quiere adquirir más conocimiento ya. Se han tomado la palabra, pues ante el divisionismo, el trabajo de las mujeres se reafirma en la unidad. Tengo mis hombres guardias indígenas para poder sostener nuestro resguardo propio. Y también ahí son varias mujeres que están vinculadas en esa guardia. Nosotros que estamos mirando dentro del plan de vida, que realmente las mujeres también que se metan dentro de procesos organizativos para defender nuestros territorios. El trabajo en torno a la educación propia es la prioridad de las nuevas organizaciones, pues se encargan de la administración de sus recursos en coordinación con el ente estatal. Me siento bien viendo tablet, viendo videos, todo, me siento tan contenta estudiando de informática. La lucha de las organizaciones indígenas los va a llevar a nuevos desafíos. La autonomía, la cultura y el territorio se construyen en un departamento y un país en paz. Ese término de paz en nuestro territorio no lo vivimos. Hoy nuestras comunidades están minadas. Porque mire, vean cómo yo estoy sufriendo aquí, vean.
Hoy tenemos que seguir en confinamiento. Hoy tenemos que vivir desplazados. Entonces, no es la paz todavía que ha llegado a los territorios. Muchos se preguntan si la organización regional en Vera Bounán, que surgió en 1979, ha desaparecido. Al menos jurídicamente ya no existe. Pero su historia, sus gestas, su perseverancia, hablan al oído de las nuevas generaciones. Por muchos años, marcará los derroteros de la movilización indígena. Los logros de la Uregua y de los indígenas de Colombia rebasan cualquier expectativa radical que se tuviera en los años 70.